Velada Universitaria. Velada Universitaria. Un programa de la Dirección de Difusión Cultural. Aquí continuamos en la sala de contacto novohispano, es decir, en la época de la colonización de aquí de nuestro país, de nuestro continente, perdón. En este cuadro representativo vemos la llegada de Europa, especialmente aquí a nuestro estado, que fue en el año de 1560. En esos primeros inicios se descubre lo que es la mina del Cerro del Mercado, y ese nombre de esta mina surge del militar que venía escoltando esta tripulación de europeos, con nombre que era Gino Vázquez del Mercado. Tiempo después, 3 años después, en el año de 1563, se empieza a fundar la pequeña ciudad de Durango alrededor de esta mina, y vemos también la diferencia de tecnología en lo que es Europa con nuestros antepasados. Europa ya traía ropas de telas, de seda, sus armas para la batalla eran de hierro, traían espadas, cascos, escudos, incluso hasta pistolas. Y mientras nuestros antepasados se defendían con armas un poco más sencillas, prácticamente lo que vendría siendo la piedra y el palo. Sus vestimentas eran hechas con telas de lana, el algodón, y como eran pueblos muy reservados, no confiaban en nuevas personas. Al momento de venir los europeos, no pudieron tener un contacto como ellos esperaban. Tuvieron los europeos que traer sacerdotes jesuitas o franciscanos para iniciar el acercamiento con nuestros pobladores, y de ahí surge la evangelización, y con el tiempo llegó a enseñárseles el catolicismo. Es decir, les quitaron sus propias ideas religiosas prehispánicas y les enseñaron el catolicismo. Aquí también en esta sala tenemos una muestra de un chaleco que utilizaban los militares españoles. Se llama una cota de malla, la cual pues era hecha de 2 pieles de animal y tenían pedazos metálicos en toda su área. Eso lo ponían en su pecho y su espalda, y así tenían una armadura para protegerse de las lanzas, las flechas con las que nuestros antepasados se defendían en las batallas. Tenemos también un hábito de un monje o un franciscano, ¿verdad? De ahí, con la llegada de los españoles, inició el catolicismo, y muchos artesanos iniciaron a hacer diferentes piezas para adornar los altares de las iglesias. Tenemos estípites, que podemos verlos aquí en esta parte, y en la siguiente sala, si me acompañan, vamos a poder ver los famosos portacirios, piezas hechas de madera como son vírgenes, ángeles, atriles. Estos atriles se utilizaban para instalar o poner los libros eclesiásticos en los altares, un reclinatorio para cuando las personas iban a realizar sus oraciones. En este tiempo también surgió la pintura sobre óleo. Esta pintura hemos visto que es muy resistente por siglos, y esta pintura se obtenía de la extracción de diferentes pigmentos minerales y se mezclaban con aceites, resinas y otros químicos. Es por ello que estas pinturas, al hacer, son muy gruesas, su textura, pues son muy resistentes al paso del tiempo. Aquí en Durango se encontró una colección de 10 cuadros que pertenece al pintor Miguel Cabrera. Miguel Cabrera es un pintor, fue un pintor nacido en Oaxaca en los años de 1695, fallece en 1768 y se destacó en el arte sacro. Fue tan famoso Miguel Cabrera que tuvo que enseñar su técnica de pintura a 2 discípulos para poder satisfacer la demanda que había sobre sus obras.
Este pintor fue quien hizo la pintura de Sor Juana Inés de la Cruz. Es para darnos un poquito más de idea qué tan importante era este pintor. Bueno, aquí en Durango, como les comentaba, esta colección de 10 cuadros fue encontrada en un convento jesuita que está ubicado donde hoy actualmente son las instalaciones del edificio central de la UGET. Ese convento estaba situado para los años de 1860 y en el 862 fueron expulsados de aquí, de México. Cuando entra gobierno del estado por primera vez, descubre esta colección única de este pintor y pues es un privilegio tener resguardada esta obra y poder conservarla y compartirla con toda nuestra gente aquí en Durango. Es una obra que inicia hablando acerca de lo que es la vida de María, inicia con el nacimiento de María, después la etapa donde María está siendo presentada en el templo, continúa con el evento de la Anunciación, cuando el arcángel Gabriel baja de los cielos a darle la buena nueva de que va a ser madre del Hijo de Dios. Aquí a mis espaldas está el cuadro donde está la representación del sueño de José, donde vienen a compartirle la misma noticia que a María. Continúa con el nacimiento o la natividad, posteriormente la adoración de los Reyes Magos y sucesivamente hasta llegar a lo que es el inicio del ministerio de Jesús aquí en la tierra. La representación es donde a la edad de 12 años el niño Jesús es encontrado en el templo o la sinagoga hablando con los grandes maestros. Y el último cuadro representa la llegada de María al cielo y está siendo recibida por la Santísima Trinidad, representada por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y vemos que está siendo coronada como la Reina de los Cielos. En esta sala también tenemos algunos objetos que pertenecieron a diferentes iglesias, estuvieron por ahí en los altares, y vamos a ver la manera como le daban o le ofrecían toda la riqueza a esta iglesia. Si me siguen por acá, estas piezas que les comento son algunos estípites, copetes que eran adornos de estos altares, y este color dorado que vemos aquí es nada más y nada menos que oro líquido. El artesano, cuando labraba esta madera, al terminar fundía el oro y chapeaba estas piezas, y era la manera de ofrecerle la riqueza a la iglesia. Recordemos que la iglesia era la máxima autoridad, todavía no estaba separada de lo que era el poder judicial, digamos, y ella era la que ponía incluso los salarios para los trabajadores y una infinidad de ordenanzas que ellos mandaban, ¿verdad? Vamos a continuar en la siguiente sala. Esta es la sala del siglo XIX y hablamos aquí un poquito sobre diferentes acontecimientos y movimientos importantes durante este siglo, tanto aquí en Durango como a nivel nacional. Pero antes de ello comenzamos hablando un poco también sobre esta panorámica de nuestra ciudad. Aquí vamos a poder apreciar cómo era nuestra ciudad en 1860, donde destacan hermosos edificios como lo es la Catedral o el Santuario de Guadalupe, o por acá tenemos el Templo de Analco. Algunos cerros que ya mencionamos hace ratito durante el recorrido, como es el Cerro de Mercado y el Cerro del Calvario. Tenemos por acá el Cerro de los Remedios, que hoy en día están unidos a través del teleférico, que es otro punto turístico también de aquí de Durango muy importante. Tenemos también algunos edificios que mencionaba iglesias, como la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, que por allá abajo mencionaba también a través de Benigno Montoya toda la obra de este personaje tan importante de Durango, este tipo de arte que él hizo aquí en Durango. Bueno, pues podemos mencionar la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, que aquí la podemos visualizar también. También tenemos por acá el canal, que es un canal de agua, que era la Acequia Grande, que hoy en día pues ya esto ya no existe, está entubado, pero en ese tiempo fungía también como una división. Para acá vivía la aristocracia y acá vivía la gente más humilde de los indígenas.
Bueno, de este lado vamos a encontrar un cartel de 1856, donde se nos anuncia a través de este periódico oficialmente la apertura del Colegio del Estado en 1856. Esto es prácticamente el nacimiento de nuestra Universidad Juárez. Hoy en día está ubicado en la calle Negrete y hoy en día alberga allí el Museo de Bellas Artes. Bueno, vamos a pasar por acá, por favor. Hablábamos de movimientos y acontecimientos importantes durante este siglo y qué movimiento más importante como lo es la independencia de México, iniciada por el padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla, en 1810. Velada Universitaria. Regresamos. Aquí lo vemos en este óleo sobre tela de formato mayor del siglo XX, a Miguel Hidalgo y Costilla, pues ataviado con todos los símbolos patrios. Él inicia este movimiento en 1810, sin embargo, a Miguel Hidalgo y Costilla lo asesinan para 1811. Vienen otros personajes importantes también a continuar con todo este movimiento, esta lucha, como lo es Morelos, al cual también se le incluye a Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria nace aquí en nuestro estado, es un personaje muy importante de Durango, nacido en Tamazula, primer presidente de México, obviamente orgullo de Durango. A él le debemos el nombre de nuestro estado. Nuestro estado oficialmente se le conoce como Victoria de Durango en honor a este personaje. Sin embargo, no era su nombre real. Su nombre real era José Ramón Miguel Adauto Fernández y Félix. Se cambia el nombre simplemente por dos motivos. Primero, en devoción a la Virgen de Guadalupe, y Victoria porque era lo que él quería alcanzar, la victoria. Bueno, vamos a pasar de este lado y vamos a poder ver por acá un plano de 1860, donde este plano es de formato mayor, muy importante. Aquí vamos a poder visualizar de manera ya más detallada cómo era nuestra ciudad. Lo que vemos por ahí en rojo es el primer cuadro de la ciudad, lo que ya estaba construido. Vamos a ver también edificios que ya en la actualidad ya no existen, como lo que está marcado ahí en círculos, que es la antigua penitenciaría de Durango, que ya hablamos también por ahí abajo, que se destruye en 1970. O como lo es la Sequía Grande, que también la acabo de mencionar en esta panorámica, que actualmente pues ya no existe, también ya está entubado. Pero bueno, nos deja evidencia de cómo era nuestra ciudad en esta época. Y vamos a pasar de este lado, por favor. Por acá tenemos una casaca que está bordada en hilo de oro y plata. Bueno, esta casaca perteneció a Marcelino Castañeda, que fue un constituyente de aquí de nuestro estado. Y por acá vamos a tener un busto de Benito Juárez. Por acá, hablando un poquito de Benito Juárez, cuando Benito Juárez estuvo en la presidencia de México, a su paso por esta ciudad, alumnos y maestros del Colegio del Estado que acabo de mencionar lo hospedan en este lugar. Ellos le dan asilo, pero él ve las necesidades y las carencias que tenían estos alumnos por un espacio más digno, un espacio mayor. Hablábamos que los jesuitas ya habían sido expulsados para esta época de Durango. Entonces, el edificio que hoy alberga a nuestra Universidad Juárez prácticamente estaba abandonado y es cedido por Benito Juárez a estos alumnos y estos maestros, firma los derechos en esta misma mesa. A la muerte del presidente, los alumnos y maestros, en agradecimiento al presidente, pues le cambian el nombre, ya no se va a llamar Colegio del Estado, sino Instituto Juárez, en honor a nuestro presidente. Bueno, esta es la sala de transición del siglo XIX al siglo XX y aquí vamos a hablar un poquito sobre estos aparatos de física y de química que pertenecieron a alumnos del Instituto Juárez. Por aquí vemos algunas fotografías de estos alumnos donde, estos aparatos, tanto estos aparatos como los animales de medio físico que acabamos de ver por allí en las salas también y algunos minerales de geología, todo esto perteneció al Instituto Juárez y fue parte fundamental para el desarrollo de estos alumnos. Estos aparatos se trajeron desde Europa, desde París, destinados obviamente para la educación y el desarrollo de los alumnos del Instituto Juárez. Bueno, pasamos también de este lado y por acá vamos a encontrar algunos medicamentos e instrumental médico quirúrgico
que perteneció al doctor Eduardo Hernández. Este doctor fue un médico altruista de aquí de la ciudad de Durango, que en tiempos de la Revolución Mexicana, pues él salía junto con sus colegas y voluntarios a recoger a todos aquellos heridos que dejó la Revolución Mexicana, que dejaban estos combates. Él salía y con un banderín como este paraban el fuego cruzado para poder recoger a todos estos heridos. Implementaban ambulancias hechos por ellos mismos con carruajes tirados por mulas con colchonetas. Recogían estos heridos y se los llevaban a curación. Sin embargo, pues la ayuda nunca fue suficiente. Ellos mandan pedir ayuda a la Cruz Roja de México. Sin embargo, pues la ayuda no puede llegar porque los caminos estaban cerrados. Entonces, la Cruz Roja decide crear una delegación aquí en Durango en 1912 y pone a cargo al mismo doctor Eduardo Hernández por su labor altruista a esta asociación. Podemos ver aquí medicamentos y algunos instrumentos como las jeringas, que en ese tiempo eran hechas de vidrio. Y las agujas se utilizaban una y otra vez, no eran reemplazadas hasta que de plano la aguja yo creo que ya no servía. Entonces eran esterilizadas únicamente en aparatos como estos a base de agua hervida. Era solamente eso y pues había lamentablemente mucha propagación de enfermedades. Hoy en día pues han sido reemplazadas por las desechables. Y también vemos dentro del instrumental algunas pinzas como estas que destacan de todo el instrumental, que son los forceps, que se le conocen así, y que eran utilizados en esa época pues para los partos, cuando se complicaban los partos. Lamentablemente pues esto hacía muchísimo daño. También vemos por acá los aparatos de rayos X, que eran portátiles, pues obviamente para poderlos trasladar en estos lugares de batalla. Bueno amigos, continuamos con el recorrido aquí en el museo. Nos encontramos en la Sala de Revolución. Este movimiento fue un movimiento popular, básicamente en ayuda al rescate de las familias campesinas quienes fueron sometidas en este movimiento, en esta etapa de la evolución del país. Tenemos una pequeña escenificación de lo que es la familia campesina. En esta escenificación vemos que pues, ellos construían sus casas. Eran casas de madera o también lo que era el adobe, la tierra mezclada con la paja, y pues sus muebles eran muy sencillos, nada de lo que hoy tenemos con muebles muy cómodos, ¿verdad? Nuestros colchones. Aquí podemos ver un catre que ellos fabricaban y era básicamente con ramas de bambú o carrizo. Su alimentación pues era muy básica. Ellos consumían lo que era el maíz, frijol, calabaza, chile, y estas familias se destacaban porque eran familias muy numerosas, es decir, tenían de 14 a 15 hijos, y aquí estas familias quedaron esclavizadas en lo que eran las haciendas de las personas ricas. ¿De qué manera quedaron esclavizados? Bueno, el hacendado tuvo la astuta idea de implementar la tiendita de raya en esas haciendas, donde él les daba crédito de todo lo que tenían que consumir estas personas, y bueno, como les daban precios muy altos, al fin de semana no podían liquidar esas deudas y hasta hacerse una deuda incansable de pagar. De ahí, cuando el padre de familia moría, pues lógicamente tenía una deuda muy fuerte con el dueño de esta hacienda, y esa deuda no se eliminaba, pasaba a ser herencia al hijo mayor de la familia. Y de esta manera pues surgió este movimiento en ayuda de estas familias campesinas. Recordemos que el iniciador de este movimiento es nada menos que Francisco I. Madero, quien nace en Coahuila, y este movimiento tuvo mucho auge y fue un movimiento muy fuerte. De aquí de Durango surgieron también personajes importantes como Jesús Agustín Castañeda, quien la historia nos relata que él fue el primer militar en realizar la primera batalla de revolución aquí en el norte del país, es decir, en el área de Lerdo, Durango. Él la realizó en compañía de Venustiano Carranza, y este personaje se destacó como un excelente militar, llegando a obtener 30 diferentes medallas por diferentes honores, ¿verdad? Su familia nos donó sus objetos personales, los cuales él utilizaba cuando vestía su uniforme militar.
Otro personaje importante, controversial, digo porque para alguna población es un asesino, es un bandolero, para otra parte de la población es un excelente revolucionario. Nada menos estoy hablando de José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Francisco Villa. Este personaje nace aquí en Durango, en el área de San Juan del Río, en una ranchería llamada La Coyotada, en el año de 1878. Y en este mural representativo, que fue hecho en el año de 1995, se muestran los pasajes más importantes de la vida de este revolucionario. Desde su casita donde él nació, que está representada en el lado izquierdo en la parte superior, hasta la etapa donde él empieza a trabajar siendo joven a la edad de 15 años, también llegando a ser un excelente revolucionario, formando la División del Norte. Y en este inicio de la revolución hay una historia que a mí me gusta mucho. Es cuando Victoriano Huerta trata de mandar asesinar a Francisco Villa y sacarlo de la revolución. Entonces no logra Victoriano Huerta eliminarlo. Es ayudado gracias a la intervención de Francisco I. Madero, quien era el presidente en ese entonces de la República Mexicana y era muy amigo de Francisco Villa. Estamos hablando de los años de 1914 y bueno, pues es ahí para no hacer quedar mal a Victoriano Huerta en su decisión de mandar fusilar a Francisco Villa. Le dicen que Villa va a ir a ser puesto en prisión en la Ciudad de México, en la cárcel de Tlatelolco. Dura Francisco Villa 8 meses internado en esa cárcel y ahí hace amistad con un secretario que trabajaba en esa misma cárcel. Este secretario ayuda a Francisco Villa a que aprenda a leer y a escribir, y cuando se fuga, Villa ya tiene un nuevo ideal revolucionario que era la base del progreso de México, la educación. De ahí Villa se refugia a Texas y posteriormente Victoriano Huerta traiciona y manda a asesinar a Francisco I. Madero siendo presidente. Victoriano Huerta sube a la presidencia y Francisco Villa, al darse cuenta de esos sucesos, decide regresar a México a declararle la guerra a Huerta. Velada Universitaria. Velada Universitaria. Un programa de la Dirección de Difusión Cultural.